Listo. Muy buenas tardes, chicos. Mi nombre es José Lisme, auxiliar del grupo B3. Hoy día vamos a avanzar el tema de cerebelo. Uy, cerebelo. Como una breve introducción, ¿qué podemos decir de cerebelo? El cerebelo es un órgano que está ubicado en la parte posterior inferior de todo el sistema nervioso central, más que todo abajo posterior inferior al cerebro. Este va a estar ubicado en la fosa cerebelosa. En la fosa cerebelosa o fosa occipital. Más adelante vamos a ver que tiene diferentes caras y las caras también tienen otro nombre que van a estar relacionados con las estructuras que tienen a su alrededor. Por ejemplo, tenemos la cara anterior del cerebelo, que también es llamada una cara ventricular. ¿Por qué? Porque está relacionada con el cuarto ventrículo. Tenemos una cara superior que también es llamada, bueno, la cara inferior que también es llamada una cara occipital porque va a estar relacionada con el lóbulo occipital. Y la parte superior va a ser una cara cerebral, pero más que todo está relacionada. ¿Y por qué? Eso yo me pregunté por qué no se llama cara occipital, porque está relacionada con el lóbulo occipital, está relacionada, pero se la llama cara occipital más que todo porque en sí está relacionada con la tienda del cerebelo. Y esta tienda del cerebelo van a ser derivaciones de las meninges. Para mí, sinceramente, si hubiera escrito yo un libro de neuroanatomía, lo hubiera puesto la cara occipital a la cara superior. Pero bueno, los libros la denominan cara cerebral, porque también está conectado al cerebro, digamos, solo que específicamente esa parte es el lóbulo occipital. Y la cara inferior, ¿por qué es cara occipital? Porque está relacionado con la fosa cerebelosa, que es una fosa occipital. Se deben recordar cuando avanzábamos el hueso del occipital, digamos, teníamos fosas cerebelosas superiores, fosas cerebelosas inferiores. Y como una breve introducción, otros puntos muy importantes acá, se verían las funciones, tres funciones importantes que tenemos, que van a ser, por ejemplo, la sinergia, que es la coordinación muscular. También tendríamos el equilibrio, que vamos a hablar sobre la marcha del borracho, también como lo habrán visto más adelante. Y tenemos también la regulación del tono muscular o intervención en el control del tono muscular. Son tres importantes. Bueno, vemos la primera diapositiva, que es la constitución del cerebelo en sí. Vemos las características generales, dimensiones 10, 6, 5, 140. Ahora, ¿cómo se les hace más fácil? O cómo yo me lo aprendía en mis épocas de estudiante de primer año. Yo me lo aprendía así, miren. Yo me colocaba un 10 y después me acordaba solo decía 6, 5, 4. Y este 10 lo bajaba. Así. Listo. Solo tienen que acordarse de qué, del 10 y del 6 nada más. Y después 6, 5, 4 y el 10 lo bajan, lo repiten y se repite abajo. Fácil. Para hacer una ayuda a memoria. Si es que en ese rato no se acuerdan las medidas, claro. Solo acuérdense del 10 y del 6 y lo demás ya fluye. Pero si ustedes son memoriones, bueno, ya sabrán que 10 centímetros es la longitud transversal. También existe la longitud anteroposterior, 6 centímetros. Por ejemplo, transversal sería de un lado a otro, así más o menos, como una imagen 3D. Después tendríamos antero-posterior, que va a ser 6 centímetros. Y altura, la altura que va a ser 5 centímetros. En el fisiología de Guyton deriva mucho esto. Van a ver más adelante, le voy a mostrar unos apuntecitos que yo hacía en neurofisiología. Dice 17 por 10. Y al que no parezca, yo le creo más al Guyton, porque el cerebelo no es tan pequeño, no crean. El cerebelo tiene un tamaño voluminoso. Aquí, por ejemplo, 5 centímetros es muy, muy pequeño, muy pequeño. 10 centímetros sería algo similar. Yo diría que sí, unos 15 centímetros, ni tanto 17, pero sí unos 15. Pero bueno, ustedes están estudiando del querido doctor Oscar González, así que tienen que aprenderse esto. 10 centímetros transversal, como les dije, que es de un lado a lado, 6 centímetros anteroposterior y 5 centímetros de altura, o sea, súper inferior. Y el peso es 140 gramos, se podría decir que es más pesado que el tallo encefálico, hasta se podría decir que el peso del cerebelo es en sí el peso del mesencéfalo, más el puente, más el bulbo y más la médula espinal, pero tampoco no es tanto como el cerebro.
pero es pesadito, 140 gramos para nosotros no será nada, pero para nuestro cerebro, nuestra calota, nuestro sistema endocrinal es pesadito, pero gracias a qué se mantiene, gracias al líquido cefalorraquídeo, su cara vermiana, la cara cerebral, la cara anterior, como se acordarán, está bañado de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué era el líquido cefalorraquídeo? En el tema de neuroanatomía lo verán que dice que es mantenimiento de flotación, pero sobre todo, ¿para qué? Es un líquido protector. Es un líquido protector que, por ejemplo, cuando ustedes dan un cabezazo a la pelota, el cerebelo debería inclinarse para adelante, pero como este líquido tiene una densidad, el cerebelo solo como que se mueve un poquito, pero en su propio eje, en su propio sentido, ni siquiera da un movimiento. Pero esto cuando es fuerte, van a aprenderlo al año, si es que no lo dice el libro de anatomía, no me acuerdo, que se le llama fuerza de atracción. ¿Y por qué? Porque cuando ustedes también, por ejemplo, los luchadores, los que practican boxeo, ese es el problema, cual tienen miedo de quedar con ciertas secuelas cerebrales. Porque este cerebelo, por ejemplo, si le dan un súper golpe a la persona, a su oponente, este cerebelo no se va a quedar quietito. Por ejemplo, supongamos que a ver, supongamos que este es un cerebelo y supongamos que esto es nuestra cabeza, todo. Este cerebelo, cuando ustedes le dan un golpe, se mueve un poquito. Supongámonos que se mueve en ese eje, no se mueve mucho. Pero cuando le dan un golpe que es para morir, ese cerebelo se inclina hacia adelante. Y esto, y se inclina y se va a golpear ¿con qué? Con los huesos. O se puede golpear en sí, se puede lastimar, lesionar, perdón el término correcto, lesionar con ciertas estructuras anatómicas, digamos, y se va a lesionar. Es porque su consistencia es como el cerebro, y el cerebro es gelatinoso. Cuando ustedes van a tocar un cerebro alguna vez, si son neurocirujano, van a ver que el cerebro es gelatinoso. El cerebro no es ni tiene una consistencia así súper dura, es gelatinoso. ¿Por qué? Porque en sí el cerebro es el que está en más relación con el líquido cefalorraquídeo, ya que están en relación con los ventrículos laterales. Y ustedes, por ejemplo, ¿qué pasa cuando van al baño y se están duchando por una hora y media? Se ven que su manito se moja, ¿no? Se hace como le dicen chuñito, se hace. Es lo mismo que pasa con el cerebro. El cerebro está con mucho líquido cefalorraquídeo en relación, y es que el cerebro, por eso, su consistencia es mucho menor que las demás partes estructurales del sistema nervioso. ¿Qué más podemos hablar? Es color blanquecino, más opaco que el cerebro y más que el tallo cerebral. Es más blanco, es súper blanco. Y bueno, para terminar como generalidades, termina diciendo esto, que el cerebelo puede llegar a golpearse, eso golpe con la tracción directa, si no estoy mal se llama. Pero también hay contradirecta. ¿Por qué? Porque algunas veces el cerebro viene así, pero no llega. Le falta estito para topar el cerebro. Pero, ¿cuál es lo peor? Que viene y tequi se va para atrás. Y se golpea eso todavía más terrible, porque viene y da una sacudida y hay lesiones cerebelosas. Por ejemplo, si hay unas lesiones cerebelosas, más adelante estamos hablando, por ejemplo, para complementar todo, ¿cuáles son las patologías? Está el arqueocerebeloso, el paleocerebeloso, el neocerebeloso. Son tres patologías de los lóbulos que me componen, de las partes filogenéticas que componen mi cerebelo. Y es como una complementación fisiológica, descriptiva, clínica, que vamos a verlo más adelante también. Y bueno, esto es más teoría. Yo creo que ya lo han leído, pero claro que solo lo vamos a nombrar súper rápido. El cerebelo en sí es uno de los órganos que se le denomina el órgano de los 10-3. Van a disculpar por la letra. El órgano de los 10-3. ¿Por qué? Porque en sí se clasifica, tiene 10 características donde tiene una subdivisión en tres partes. Tiene tres caras, superior, inferior y anterior o ventral. Aquí lo vamos a ver al fastigio. En esto es el fastigio. En este que marca el fastigio. Tiene tres pedúnculos, los cerebelosos ya sabrán, superior, medio, inferior, y el de superior, pregunta de examen, las decusaciones superiores se llaman la decusación de Wernicke. Tenemos tres pares de núcleos, que son los interpósitos, los dentados y los del techo o del fastigiales creo que también se llaman. Y después también
filogenéticamente se divide en un paleocerebelo, un nodocerebelo y un arquicerebelo. El paleocerebelo es el que, bueno, el arquicerebelo es el más antiguito. Y después tenemos, también se la dividen según las características corticonucleares, o sea, desde la corteza hacia los núcleos que vamos a ver. Se le divide en una zona vermiana, paravermiana y lateral. Después también, gracias a los pedúnculos, voy a ver si hay una foto más adelante. A ver, más o menos acá. Aquí, por ejemplo, por aquí se va a estar relacionado con el pedúnculo cerebroso superior, con el medio y con el inferior. Y entonces, ¿con quiénes están relacionándose? Gracias a estos pedúnculos, estos pedúnculos cerebelosos que se están relacionando, van a estar relacionándose también con las diferentes estructuras del tallo encefálico. Gracias del tallo encefálico. En el tallo encefálico estaba compuesto de un mesencéfalo, de un puente y de una médula oblongada. Entonces, estos están relacionados gracias a pedúnculos cerebelosos. Pedúnculos cerebelosos, pedúnculos cerebelosos. Pero esta sería superior, medio e inferior. Estos pedúnculos van a correr fibras dentro de ellos, esa es la importancia, fibras aferentes, fibras eferentes, que se van a comunicar con estas estructuras específicas. Y esa es otra característica. También tenemos tres síndromes importantes, que ya como les dije, son síndromes clínicos, el arquiocerebeloso, que va a ser del arquiocerebelo, el paleocerebeloso y el neocerebeloso. Traten de no confundirse, chicos. Lean bien las preguntas. Es muy diferente que a ustedes les diga síndromes, que van a ser más que todo clínicos, a que les digan la división filogenética. No se confundan si es que le entra esa pregunta. Yo les colocaría esa pregunta porque uno por responder rápido se equivoca. Por responder rápido. Por ejemplo, los síndromes clínicos es lo mismo, pero cerebeloso, terminan en terminación oso. Y la filogenética es, digamos, el arquiocerebelo, pariocerebelo, termina en elo, digamos, ya, supongamos. Elo. En este era el oso y este es elo, cerebelo. Por ejemplo, si yo les colocaría la pregunta, ¿cómo se divide el cerebelo según su filogenética? Y yo les puedo colocar, por ejemplo, ahí soy un doctor muy malo y les coloco arquiocerebelo, paleocerebelo, neocerebelo. Pero justo aquí abajito yo les coloco arquiocerebeloso, aquí una ola voy a colocar, el paleocerebeloso y el neocerebeloso. Y ya después las otras, no sé, les voy a colocar arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebeloso, o les puedo colocar cualquier cosita. Pero ustedes tienen que leer si les dice filogenética o les puede decir un síndrome. Y si le dicen filogenética, lean con tranquilidad. Si le dicen síndrome, lean con tranquilidad. No porque ustedes ya vean, arquiocerebelo, neocerebelo y paleocerebelo, o ustedes ni bien solo miren arqui, palio y neo, palio, o sea, arqui, palio y neo. Ay, neo. Tienen que mirar su prefijo. Eh, prefijo, sufijo. Tienen que mirar eso y ver con qué termina, cuál es la terminación. Por ejemplo, ustedes están volados y quieren ahorrar tiempo, pueden equivocarse. Lean con tranquilidad. Y bueno, están irrigados también por arterias. Tenemos las arterias, tenemos la cerebelosa, las superiores, arterias cerebelosas superiores, tenemos las medias y tenemos las inferiores, las inferiores, que estas van a estar más que todo relacionadas con la cara occipital. Y por último, bueno, ya les había dicho las funciones, la sinergia, la coordinación, la sinergia, el tono muscular y el equilibrio, como cierta introducción. Eso es la introducción más, más precisa. Ya les dije la posición. La posición está detrás del tallo encefálico. Esta va a ocupar la fosa cerebelosa, la que vemos en bueno, mi puntero. Va a ocupar la fosa cerebelosa. Y como verán aquí, la fosa cerebelosa está en relación con la protuberancia del seno transverso. Aquí está el seno recto y aquí ya están llegando los senos transversos o los sigmoideos, ya verán. Después, ¿qué más podemos hablar?
Ya hablamos de las dimensiones, de los compartimientos, consistencia y demás. Bueno, se la denomina o se la compara más que todo a que el cerebelo tiene una forma de una mariposa, sí, podría ser una mariposa, donde el cuerpo de la mariposita sería el vermis. Y el vermis significa gusano. Ahora, yo creo que por eso también le han puesto el nombre o lo han caracterizado por una mariposa, porque como ustedes sabrán, algunos gusanos se transforman en mariposa. Y yo creo que también por eso fue. Pero también tiene la formita. La formita está caracterizada por los hemisferios cerebelosos, las alas de la mariposa. Y el cuerpo es el vermis. En este caso es una cara superior, como se nota acá. ¿Qué más podemos ver? Eh, bueno, ya hablamos de la cara superior, la inferior y la anterior. Vamos a estudiar la cara superior. Esta es cara superior. En la cara superior, primeramente vamos a hablar sobre estructuras externas que ustedes deberían conocerla para que es como conocimiento básico, como conocimiento, perdón, como conocimiento básico que lo tienen que saber, como ser qué. Tenemos dos protuberancias o dos estructuras muy importantes en la cara superior, como ser cuáles. En el libro les nombra, les dice la língula y el folium. Son dos estructuras importantes, son como que unas protuberancias súper pequeñitas o prolongaciones del cerebelo que sirven como zonas, son zonas vermianas en sí, son zonitas vermianas. ¿Para qué? Esto es similar al hígado, porque por ejemplo cuando tenemos alguna lesión ya más o menos nos indica en qué parte es, por eso se divide. Y mejor apréndanse esta mnemotecnia que después la vamos a usar para en la imagen siguiente, a ver dónde está para escribir, esto creo que puedo escribir, ya. Era no hubo pitufo era de culolín, era así. No hubo pitufo de culolín. Pero esto en sí, chicos, cuando vamos a ver la foto esa, la que nos va a servir esta mnemotecnia, es desde la cara posterior, desde su extremidad anterior. Porque yo creo que me están entendiendo, y si no me entienden, ahorita lo vamos a explicar. Porque tenemos dos caras, tenemos la superior y tenemos la inferior. Y en el libro le dicen, la extremidad interior está tal zona, en la extremidad posterior está tal zona, lo mismo que en la parte, que en la cara inferior. Y esto, el no, empieza desde la extremidad anterior. ¿Desde qué? Desde la extremidad anterior, desde la cara inferior. Por ejemplo, uy, a ver, voy a rayar. Listo. El no era la extremidad anterior. El tú era la extremidad posterior. El fo era la extremidad posterior también. Eso es bonito. Y el lin es la extremidad anterior. Pero, hay un pero ahí, que estas dos son de la cara superior y estas son de la cara inferior. Pero ahorita lo que me interesa que sepan es de la cara anterior, la cara superior, perdón, que es la que ahorita vamos a estar hablando. Por ejemplo, tenemos al língula y al folio. Y si es que ustedes no pueden recordarse, o por lo menos, por ejemplo, esta es la extremidad anterior, se darán cuenta porque está en relación con el tallo cerebral y la cara superior, bueno, perdón, la cara superior, que está en relación también con la cara anterior, sería como un ángulo antero superior, yo le diría, que va a estar en relación con la língula y aquí fo. Por ejemplo, ¿cuál es la otra mnemotecnia para recordarme solo esto? Porque en sí, esta es la mnemotecnia para recordarte toda la zona vermiana, pero eh, para recordarte esa superficie, que son en el cerebelo prominente, son cuatro, que es la língula, el folium, el tuber y el nódulo. No, flóculo nodular, sí, es nódulo, es nódulo. Yo me acordaba porque, bueno, es mi mnemotecnia. Pueden ustedes usar otra, claro. Yo me acordaba por esto. Yo me decía en mi mente, yo me decía, era una mnemotecnia que yo usaba, yo me decía, no, o sea, no, como si estuviera rechazando, no, tú. Y bueno, yo me apellido Lisme Flores. Y yo me acordaba de esto. No, tú, Lisme Flores.
¿Por qué? Y el primer apellido siempre va adelante, como dicen. ¿Dónde va el primer apellido? Adelante va. Entonces me acordaba, ah, ya adelante, extremidad anterior, decía. Y la E, flores, va de último, ah, extremidad posterior, listo, extremidad posterior. Y bueno, ya por lógica debería saber que esto es cara superior. Y supongamos que yo soy el superior, digamos. Y el no, tú, era nódulo, que igual es mi extremidad anterior, y el tú, de tuber, que es la extremidad posterior. Pero esto es de la cara inferior. Esa es una mnemotecnia para acordarse solo las extremidades que son más importantes y me delimitan tanto lo que son las superficies de la cara superior y de la cara inferior. Punto para eso. Y bueno, eso en sí es la configuración externa de la cara superior, que es lo más interesante que tienen que saber, língula y folium, como verán. Pero aquí falta, por ejemplo. Ah, ya, y aquí aprovechando la imagen, más adelante lo vamos a hablar. Para estudiar estas zonas, debemos hablar sobre dos surcos que nos van a dividir. Uno que es este, es el surco primario, que me va a dividir ¿qué? Me divide esto, que es el lóbulo anterior, y esto, que es el lóbulo posterior. Pero después tenemos otro surco, que es el surco posterolateral, que va a estar aquí más que todo aquí abajito, abajo de este borde posterior o circunferencial, posterolateral, hay uno abajito. Y ese que me separa, me va a separar toda la cara inferior del lóbulo nódulo, lóbulo flóculo nodular. Lóbulo flóculo nodular. Eso me dividen. Porque son tres lóbulos. El lóbulo anterior, el lóbulo inferior, el lóbulo, perdón, lóbulo anterior, lóbulo posterior y el lóbulo flóculo nodular, que está más o menos por acá. Y ese surco posterolateral es el que me divide, aquí lo vamos a colocar. Surco posterolateral es el que me divide el lóbulo posterior del lóbulo flóculo nodular. Y el lóbulo posterior más el lóbulo anterior, ¿quiénes me dividen? Me divide el surco primario. En cuenta, son dos surcos importantes que tienen que conocer y qué zonas les dividen. Y bueno, como ustedes verán, son surcos trazados, transversales, y esto me ayuda también para dividirme los hemisferios cerebelosos de la parte vermiana. Bien, y esto que es denominado se le llama la segmentación del Arcel, que es específicamente para el cerebelo. Bueno, voy a borrar. Listo. Esto es una cara inferior. ¿Qué podemos ver en la cara inferior? La cara inferior tiene como una característica principal que aquí se ve, bueno, aquí es la realidad y esto es la expectativa, que es una fisura o cisura media del cerebelo, que se la hace ¿para qué? Para ver la cara inferior del vermis. Eso se denota. Y tenemos dos importantes estructuras, como habíamos hablado anteriormente, de extremidad anterior y de extremidad posterior, por ejemplo. ¿Cuál era en este caso? El no tú. Entonces era el nódulo a extremidad anterior y el tú de tuber de extremidad posterior. El tuber no se nota porque está en medio de las nalguitas del cerebelo, yo les digo, o sea, de los grandes hemisferios cerebelosos. Está ahí metidito. No se confundan con el tuber cinereum. Este solo es tuber, por si acaso. Bueno, y teníamos además de esto, en la parte media de la cara inferior del vermis, tiene una protuberancia todavía aún más gigante que se denota mucho. Aquí se darán cuenta que si ustedes pueden ocupar un poquito su imaginación, está más sobresalido de lo normal. Entonces, este caso es la pirámide. Piensen que las pirámides esas egipcias, las pirámides, uy, a ver, ahora sí. Esas pirámides egipcias, ¿no? Que tienen una puntanga ahí. Piensen que, imagínense eso que lo representa acá, que es una pirámide. Entonces, aquí vamos a ir viendo más que todo las partecitas externas, digamos, la configuración externa. Más adelante vamos a hablar sobre el arque, el palio, el cerebelo y todo eso demás. ¿Qué más podemos ver en la cara inferior? Otro que podemos ver en la cara inferior es lo que es lo famoso flóculo nodular. El nódulo que está acá, que es parte del vermis, y esto, que es la parte
de los hemisferios cerebelosos. Esto ya pertenece a la parte de los hemisferios. ¿Y cómo está conectado el nódulo del flóculo? Si es que los preguntan. Gracias a la válvula de Tarín. Y bueno, aquí está la cisura posterolateral, la que yo les decía, ¿vieron? Todo esto es lóbulo posterior y esto es el lóbulo flóculo-nodular, lo que me divide. Bueno, si se acuerdan, esta cara está relacionada con la fosa cerebelosa. Esto también, gracias a que está relacionado con la fosa cerebelosa, si se acuerdan, cerca de la fosa cerebelosa hay un agujero muy grande, que es el agujero magno o agujero cerebral, o agujero cerebral o magno, que son los más conocidos. También, entonces, va a estar relacionada con ¿cuál? Con el famoso agujero de las 3X, que sería el 9, el 10 y el 11 par craneal. Al igual que va a estar relacionado también con el 5, el 7 y el 5, 7 y 8. Pero sobre todo con el 9, el 10 y el 11. Bueno, también va a estar relacionado con las meninges, porque esta tiene su tienda cerebelosa. Eso también como consejo, estudien en el tema cuando van a estudiar lo que es la parte de líquido cefalorraquídeo y meninge. Hay una partecita que es que nacen de las meninges. En este caso tiene la cerebelosa, tiene el cerebro, los senos sagitales. Esas cositas estudien las hoces, perdón, las hoces del... Y hay una hoz que me acuerdo que siempre en un examen se pregunta de que si existe esa hoz, digamos. Si existe esa hoz. Bueno, y como dato clínico, las amígdalas cerebelosas, esta que estamos viendo aquí, las tónsilas o amígdalas, si se acordarán también, de aquí también deriva un poquito el nombre cuando hablábamos sobre las tónsilas, pero en este caso son tejido cerebral. El otro era tejido linfático que me ayudaba de protección, cuando hablábamos de la faringe, por ejemplo, en la orofaringe específicamente. Teníamos tónsilas igual, pero en este caso son cerebrales. Esta tónsila, todo es estructura nerviosa, significa que manda respuestas. Pero la clínica importante acá es que cuando nosotros sufrimos un cuadro de hipertensión, ya sea hipertensión endocraniana porque hay una hidrocefalia, que ya saben que es el aumento de líquido, en este caso el líquido cefalorraquídeo, podría haberse tumores y podría haber, por ejemplo, eh, hemorragias cerebrales. Pero me dirán, ¿por qué José hemorragias cerebrales? Hemorragia significa pérdida de sangre. Pero en este caso, imagínense que se rompa un vasito, se lesiona un vasito en el cerebro, una arteria cerebral o un vasito del polígono de Willis y pues se va a llenar de líquido. Se va a llenar de líquido. Porque imagínense lo que es la parte del sistema ventricular, solo es para líquido cefalorraquídeo, no es para sangre, digamos. Es algo no normal. Entonces va a subir la presión intracraniana, la presión intracraniana o endocraniana. Y esto hace que se comprima y es como cuando yo les hablaba de hernias, esto en sí igual es una hernia, digamos. Cuando hablaba de una hernia, cuando hay una estructura débil, una pared débil o una estructura hueca, es fácil que por ahí se salga. Por ejemplo, a ver qué puedo darle ejemplo de la vida real. Un anillo, supongamos cuando el anillo está apretado, digamos. Quieren colocarse un anillo y ustedes con mantequillita, ¡fiu! Ya ahí pasa el anillo a su dedito, si es que el anillo está apretado. Es lo mismo que pasa aquí con presión. El anillo también ustedes meten presión. Es lo mismo que pasa aquí, las amígdalas y tónsilas tienen un factor, una complicación que sería la hipertensión. ¿Y qué pasa? Esta amígdala se comprime. Y esto va a estar en relación con qué aquí adelante, con el tallo cerebral. Entonces, ¿qué va a pasar? Específicamente está en relación con la médula oblongada. Y si se acuerdan, ¿qué tenemos ahí? Tenemos centros neurovegetativos. Entonces, se puede llegar a morir la persona.